Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el único lugar donde no solo contamos lo que pasó, sino que desciframos lo que se sintió detrás de cada flash y cada palabra medida. Hoy nos asomamos a una noche que rompió la frontera entre la admiración profesional y ese anhelo que nunca se apaga del todo en el mundo del espectáculo turco. Y no fue una simple alfombra roja, parecía un reencuentro escrito por el destino. Antes de sumergirnos en lo que ocurrió entre Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, recuerda revisar tu suscripción. Si aún no formas parte de esta familia, dale al botón de suscribirte ahora. Quienes quieran apoyar nuestro trabajo a fondo y asegurar que sigamos trayendo estas historias exclusivas, pueden unirse a la comunidad con el botón Unirse. Tu apoyo permite que Escándalos de Series Turcas siga siendo tu fuente principal para mirar más allá de los titulares. Apagamos las luces y entramos en el salón del que habla todo el mundo. El aire vibraba con esa electricidad que aparece cuando el pasado y el futuro se encuentran en un mismo minuto de respiración contenida. Oficialmente la velada celebraba el estreno de una nueva serie de Esla Turkoglu, un paso grande en su recorrido. Pero a medida que avanzaba la noche, quedó claro que el universo, o la gravedad inevitable de dos vidas que quedaron unidas en el tiempo, se guardaba un guión alterno. El preludio fue sereno. En los días previos, Esla publicó una invitación que era pura elegancia minimalista, dorados cálidos, tipografía sobria, un diseño que hablaba de madurez artística. Invitaba a un nuevo capítulo. Nadie imaginó que un personaje de un libro anterior regresaría para robarse la escena. Cuando Halil İbrahimseyan apareció en la alfombra roja, el aire cambió con una intensidad casi física. No llegó como quien cumple por protocolo, llegó marcando territorio emocional. Con un traje negro impecable afilado como una decisión difícil, caminó con una calma felina que cortó el bullicio. Los fotógrafos, ese enjambre de voces y chispazos, se detuvieron una fracción de segundo antes de estallar. Repetían su nombre como un mantra buscando una reacción, una frase, un contexto. Halil no se apuró. No jugó para la galería. Cuando por fin habló lo hizo con pocas palabras, sin el relleno publicitario de siempre, y con la contundencia de lo que es verdad en el fondo. Habló de Esla no como de una antigua compañera, sino como de una fuerza de la naturaleza, afirmando que apoya su arte sin condiciones y que su respeto por ella es profundo y real. Fue un comentario breve, pero el impacto fue sísmico. Las redes ardieron al instante. Ese océano digital, tantas veces cínico, se inundó de una ternura urgente. Comenzaron a circular clips de Halil soportando estoico los flashes, entrelazados con imágenes de Esla bañada por la luz del escenario, y se volvieron virales con la rapidez de lo inevitable. Las secciones de comentarios se transformaron en pequeñas antologías de poesía contemporánea. Los espectadores no solo reaccionaban a una anécdota, proyectaban sus creencias sobre el destino y el tiempo en estas dos figuras. Unos hablaban de la permanencia de los vínculos verdaderos, de cómo las almas gemelas orbitan a distancia hasta volver a alinearse. Otros destacaban la dignidad de su trato, recordando que el afecto maduro no necesita fuegos artificiales, pero tiene un calor que dura más. Dentro del salón, la narrativa se enredó aún más. No estaban en la misma mesa, una decisión que olía a cálculo de relaciones públicas, y sin embargo el espacio entre ambos vibraba con una corriente invisible. Los más atentos juraron que la energía del lugar cambió cuando compartieron el mismo ambiente. No hubo teatralidad ni guiños fáciles al público. Pero la conexión era innegable. Un vistazo fugaz de él mientras ella subía al escenario. Un brillo distinto en los ojos de ella cuando el Lil mostró un fragmento del pasado compartido. Era una clase magistral de sutileza. Ese reconocimiento que no se ensaya frente al espejo, que llega desde el cuerpo y antecede a las palabras. Y entonces llegó el punto más alto, el momento analizado cuadro por cuadro en todas las redes. En su discurso, Esla se detuvo. Una pausa pesada, preñada de sentido. Miró la sala, su voz bajó un tono, perdió el barniz ensayado y ganó textura de confesión. Habló de tomar distancia para ver con claridad lo que de veras importa. Fueron ideas abstractas, pero el público las recibió como un reconocimiento íntimo. Los aplausos no fueron ruidosos, fueron cálidos y comprensivos, el sonido de una sala que entiende el subtexto. En ese silencio frágil tras la ovación, una cámara encontró a Halil. No aplaudía por compromiso. Sonreía.
Una mueca mínima, desarmada, que resquebrajó el blindaje de la fama. Era una expresión de orgullo hondo y quizá alivio, y los fans empezaron a debatir su significado. ¿Agradecimiento? ¿Nostalgia por una travesía compartida? ¿O algo más valiente, un reconocimiento silencioso de un lazo que sobrevivió a la mudez? Hagamos una breve pausa. Traerte estos relatos detallados y analizar lo que no se dice frente a las cámaras exige mucho trabajo. Si estás disfrutando este viaje por la noche de Alil y Sla, recuerda darle me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar a otros fans como tú. Y no olvides que para contenido exclusivo y para votar qué historia contamos después, puedes unirte a la comunidad de escándalos de series turcas haciendo clic en unirse. Tu apoyo es el motor de este canal. Volvemos a lo que ocurrió y nos alejamos de la mirada pública. Una fuente cercana a Sla, alguien que conoce sus rituales antes de salir al escenario, susurró a los periodistas que la presencia de Alil no fue una obligación, sino una petición concreta. Este hito era demasiado grande para afrontarlo sola y quería que él cargara con parte del peso de la sala. Eso dice mucho del cimiento que sostiene lo que hay entre ellos. Sugiere que, más allá de los rumores y la ficción de los fans, existe una confianza de base. Ya de noche Alil publicó una fotografía que cambió el tono de la conversación. Era en blanco y negro con grano artístico tomada desde las bambalinas. No mostraba el rostro de Sla, solo su silueta recortada por un halo de focos, lista y serena. El pie de foto fue un ejercicio de sobriedad, cuando el talento se encuentra con la valentía, la obra respira. Defendible como elogio profesional, pero leído por millones como una carta de amor. La imagen se esparció por el fandom como un perfume que no se olvida cuando apagas la pantalla. El amanecer trajo el interrogatorio inevitable. Reporteros hambrientos acamparon frente a la emisora donde Sla daría una entrevista. Querían un sí o un no. En lugar de eso, ella obsequió un acertijo. Con una sonrisa breve y enigmática, dijo que la presencia silenciosa habla más alto que el discurso más grandilocuente. Una sola frase hizo el trabajo de 1000 notas de prensa. Validó el sentir de los fans sin dar un titular a los tabloides. Pero detrás de las puertas, dicen, la realidad fue más tangible. Un técnico del equipo, testigo neutral del torbellino, filtró detalles a un programa de entretenimiento. Afirmó que Alil evitó los focos casi toda la noche quedándose entre sombras. Y que antes del último aplauso ambos encontraron un rincón de privacidad. Describió un intercambio cálido, honesto, manos que se buscan, dedos entrelazados por un segundo, un gesto nacido de la memoria muscular y de una familiaridad que no se inventa. Sea un adorno o sea verdad exacta, esa escena alimentó una nueva ola de búsquedas. Los detectives de Internet se lanzaron a revisar entrevistas antiguas, cosiendo el pasado con este presente. Hallaron clips en los que Sla contaba que Alil era capaz de iluminar los días más pesados con un chiste. Recuperaron imágenes de Alil hablando del brillo de ella, de una luminosidad que no se aprende. Visto a la luz de este encuentro, lo viejo sonó a presagio. Ya no parecían cumplidos de rodaje, sino los primeros renglones de una novela romántica. 2 días después del estreno, cuando el frenesí debía apagarse, Sla avivó las brasas. Publicó un vídeo de 10 segundos, la luz de la mañana entrando por la ventana, 2 tazas de café frente a frente, el vapor dibujando espirales perezosas. Para los ajenos, un post bonito. Para los fieles, un guiño claro. Recordaron una publicación similar de Alil de hace años, un espejo que parecía demasiado perfecto para ser casual. La especulación floreció como una flor nocturna, frágil, bella e imposible de ignorar. Le siguió una foto granulada, estilo paparazzi, que empezó a circular en foros, un rincón del lobby de un hotel boutique, 2 siluetas inclinadas una hacia la otra entre risas, los rostros difuminados. Sin verificación, sí, pero con una verdad emocional que encajaba con el relato. La maquinaria del manejo de imagen intentó intervenir. Un representante de Sla emitió un comunicado frío y medido, agradeciendo el apoyo y redirigiendo la atención a su trabajo, aclarando que no harían comentarios sobre asuntos privados. En el lenguaje de la PR, no negar es muchas veces otra forma de afirmar. Y la frialdad oficial solo hizo que las llamas del rumor ardieran más. Analistas de comportamiento también se subieron al debate, visitando programas para desmenuzar su lenguaje corporal.
Uno señaló la inclinación de la cabeza de Alil y la exposición del cuello durante sus encuentros, señales biológicas clásicas de apertura y vulnerabilidad. No es la postura de un colega, dijo, es la de un hombre que se siente a salvo. El dato más revelador llegó desde una publicación de la industria. Alil habría rechazado 2 proyectos internacionales de peso, ofertas que lo habrían mantenido fuera del país por meses. Prefirió quedarse. No dieron razones, pero el calendario es, cuando menos, llamativo. ¿Estaba protegiendo espacio para algo personal? ¿Dejaron abierta la puerta para que entrara una historia nueva que exige cercanía? Nos quedamos entonces con una ambigüedad hermosa. Sin ruedas de prensa conjuntas, sin declaraciones dramáticas, solo una serie de decisiones pequeñas que se alinean como migas de pan marcando el camino a casa. Los fans sueñan con una colaboración futura, 2 intérpretes más maduros, más hondos, llevando a la pantalla una intensidad que el tiempo regaló. Otros los imaginan lejos de la cámara, descubriendo quiénes son cuando no hay guión. ¿Qué crees que ocurre a puerta cerrada? ¿Es el prólogo de un reencuentro o el respeto de 2 artistas por una historia común? Y por cierto, ¿qué otras estrellas turcas quieres que investiguemos con este nivel de detalle? ¿Un viaje a las vidas de Kerem Bürsin o Hande Erçel? ¿O quizá las promesas de la nueva temporada? Dilo en los comentarios, leemos cada teoría. En el centro de esta tormenta quedan los hechos más sencillos y rotundos. Él apareció. Ella lo dejó entrar. Dijeron muy poco, pero el silencio rugió. En una industria de ruido y espectáculo, su contención radical parece la promesa de cuidar algo frágil como merece. Tal vez el cierre no siempre sea una puerta que se tranca. Tal vez, solo tal vez, el pasado correcto sea la semilla de un futuro más hermoso. Gracias por ver este especial en Escándalos de Series Turcas. Estamos comprometidos con traerte historias que importan, con la profundidad que merecen. Si te gustó, rompe el algoritmo con tu like, comparte este vídeo y, sobre todo, suscríbete a nuestro canal. No olvides revisar el botón unirse para beneficios exclusivos. Hasta la próxima, mantén la mirada en las estrellas, porque nunca se sabe cuándo vuelven a alinearse.